Dios y los dioses existen, son reales. La gente los puede sentir en su corazón. La gente puede incluso llegar a llorar por ellos. Pero esa existencia es producida por nuestra propia imaginación, por nuestra capacidad de inventar aquello que deseamos o ignoramos. Hay un filme o un documental que se llama Mundo Kane, 1962. Podemos ver ante nuestros ojos cómo una religión nace y es formada, escucha bien, en pleno siglo XX. Los indígenas de algunos lugares remotos de las islas del Pacífico vivieron apartados del mundo hasta, escucha bien, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, en donde los americanos establecieron bases logísticas en esas islas. Los indígenas comenzaron a ver que grandes pájaros, ruidosos y poderosos, llegaban desde el cielo o el paraíso trayendo todo tipo de alimentos, objetos útiles y seres humanos vestidos de verde. Qué bien podrían ser los nuevos profetas. Y así nace una nueva religión llamada Cargo Cult. Pero un buen día la guerra terminó y los dioses no aparecieron más por las islas. Pero dicho culto prosperó y un soldado teóricamente llamado John Frum pasó a ser el profeta enviado desde el paraíso. Una vez al año se celebran ritos en homenaje al nuevo profeta John Frum. ¿No crees tú que eso te podía haber pasado a ti con Jesucristo y Dios? Y así nació. Pero entonces, ¿qué es real? Sería la pregunta. ¿Podríamos definirlo como aquello que una vez que la gente deja de creer sigue existiendo? Pero para entender mejor este punto es necesario tomar un ejemplo que no tenga nada que ver con religiones y dioses. ¿Ok? Ahí te va. No vamos a hablar de dioses y religiones, o de Jesucristo, o de Dios, Mahoma, o Yahvé, o el Buda, como tú lo quieras llamar. Vamos a ver, el caso de Facebook. Facebook representa para millones de personas un mundo aparte. Para muchos, la vida social, la información, la comunicación y hasta diría yo el lugar donde muchos exponen sus problemas tal cual lo harían con un terapeuta es Facebook. Pregunta para ti. ¿Es Facebook algo real? Ahí va otra vez la pregunta. ¿Es Facebook algo real? Tú me estás diciendo que sí, ¿verdad? ¿Existe? La primera reacción es decir que sí, ¿verdad? Claro, porque existe, lo estás viendo. Pero analicemos qué es lo que en realidad existe. Si un día en el futuro la gente dejase de usar Facebook, ese mundo dejaría de existir. ¿Cierto o no? Analicemos. ¿Qué es lo que en realidad existe? Si un día en el futuro la gente dejase de usar Facebook, ese mundo dejaría de existir. Lo único que quedaría es un lugar conectado a Internet que mantiene una o más páginas de la World Wide Web. Pero el mundo de Facebook nunca existió en realidad. Siempre fue imaginario. ¿Sí entiendes el concepto de la pregunta? ¿Puede existir un Dios si nadie cree en él? Si 7 billones de habitantes de la tierra dejaran de creer en Yahvé, dejaran de creer en Alá, en Jesucristo, en el Buda,
en Dios, Dios desaparecería del planeta. No volvería a existir jamás. Si las nuevas generaciones decidieran no creer en Dios, dejaría de existir para la cuarta generación. ¿Entiendes el concepto ahora? ¿Por qué te digo libre albedrío? No me juzgues. Que soy un blasfemo, que estoy en contra de Dios, que no creo en Él. Fíjate, los griegos creían en muchos otros dioses y diosas. Ahora pregúntale a los griegos del siglo XXI. Ya no creen en ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de creer en ellos. Y una vez dejando de creer en ellos, esos dioses mueren para siempre y solamente quedan en la historia. Entonces, la pregunta, ¿puede existir un Dios si nadie cree en Él? No existiría jamás si los que creen en Jesucristo dejaran de creer en Él. Si ellos dijeran, no, Jesucristo no existe, desaparecería para siempre. Quedaría en la historia para futuras generaciones. Si ahora entiendes el concepto, sé que tú como feligrese o como creyente tienes muchas preguntas que hacerle a un pastor, a un sacerdote, pero eso depende de ti, de la respuesta que ellos te den. ¿Ok? Porque ya para terminar, Albert Einstein dijo lo siguiente: la realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente. Déjame repetírtela. La realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente, porque no se quiere dar por vencido cuando se trata de hablar de un Dios. Observa cómo las religiones están desesperadas porque ese Dios que tú crees no se muera en tu corazón. Observa los canales libres de televisión. Hay hasta 20 canales hablando de religiones, de Jesucristo, de Dios. Que si no das el diezmo, no vas a ser salvo. Cuando hay más de 4.200 religiones en el planeta que están controlando a la humanidad, que no la dejan que tenga libre albedrío de pensar por sí solos. Y como dice la frase esta, la realidad es que si existiese un Dios todopoderoso y omnipotente, tal Dios no necesita que tú lo defiendas y mucho menos que la gente le esté constantemente dando instrucciones o sugerencias o pedidos personales a través de rezos y oraciones. Si es que en realidad existiera. ¿Y sabes cuál es la principal razón, ya para terminar, por la cual esta gente pretende, o sea, tú pretende imponer sus creencias a todos o tus creencias a todos? Es por la simple razón de que tienes miedo de que tu Dios deje de existir. Esa es toda la razón. Esa es la principal razón por la cual tú pretendes imponer tus creencias a todos, porque tienes miedo que tu Dios deje de existir. Igual que todos los dioses del pasado, de todas las civilizaciones que ha tenido la humanidad.
Los dioses que hoy billones de personas creen serán en algún momento futuro para la mitología. Y ahí está la clave. La principal razón porque tú pretendes imponer tus creencias al resto de los demás es simple. Tienes miedo que tu Dios deje de existir. Y como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando La Voz de América, tu voz, con tu servidor, Marco Antonio Benítez. No te vayas. Ya para retirarnos y que pase un excelente fin de semana, y espero que analices y te hagas esa pregunta tú mismo. ¿Puede existir un Dios si nadie cree en Él? Y si tú eres aquella parte que dice, ¿cuál es la principal razón por la que tú pretendes imponer las creencias a todos o a otros? Hazte esa pregunta. ¿Por qué yo defiendo a capa y espadas a ese Dios y quiero imponerle mis creencias a otros? ¿Cuál es la razón por qué lo haces? ¿Será porque tienes miedo que tu Dios deje de existir? Hazte esa pregunta. Tienes el fin de semana para hacerlo. Habla con tu familia, tus hijos. Porque en la próxima semana te voy a hablar de una niña de 10 años que le dijo a su mamá: mamá, no creo en Dios, Dios no existe. ¿Cuál va a ser la reacción que tú vas a tener cuando tu hijo te diga lo mismo? ¿Le vas a castigar? ¿Lo vas a humillar? ¿Lo vas a obligar a que crea en un Dios? ¿O tienes miedo de que tu Dios desaparezca o deje de existir? Ya para retirarnos, hay un caso que salió a la luz pública. Ya para retirarnos, ¿ok? No, creo que ya no hay tiempo. El lunes te voy a hablar de alguien, de un niño autista, escucha bien, autista, que tiene, escucha bien, el IQ más alto que Albert Einstein. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que sus psicólogos de la escuela aquí en Estados Unidos le dijeron que su hijo nunca iba a poder amarrarse la cinta de sus zapatos, ni poderse cepillar los dientes. Y yo aquí les he dicho que el sistema educativo en Estados Unidos no sirve para nada. Ese de No Child Left Behind fue un total fracaso. Y ahora, para acabarla de joder, como dicen vulgarmente, nos quieren meter Common Core, que ya está. Tiene 3 años en las escuelas y se va a activar en el 2016. Eso va a arruinar más. Y felicito a esta mamá porque tuvo las agallas y el coraje de sacar a su hijo del sistema. ¿Y sabes qué es lo interesante? Y eso te lo voy a hablar el lunes. Él está yendo a una universidad. Un niño autista. ¿Por qué te digo que el sistema no sirve? Porque yo ya trabajé el sistema como asistente de maestro y trabajé con niños de educación especial, con niños especiales, y les estaba enseñando, pero el sistema me prohibió que yo enseñara los conocimientos que yo tenía para que ellos aprendieran. Y por eso me retiré. Y hay maestros que me reclaman todavía que el sistema es bueno. I don't think so. Pero eso lo vamos a hablar el lunes. Pase un excelente día y analiza por último el mensaje que te doy. No impongas a las personas tus creencias, porque no quiero pensar que cuando tú lo hagas hacia mí es porque tienes miedo que tu Dios va a dejar de existir. Pasen un feliz fin de semana.